vamos a trabajar sobre el tema que tenemos para el día de hoy. El tema es muy bonito porque se asocia a todo lo que nosotros hemos establecido y pues nosotros siempre vamos a ver a la organización social, ¿verdad? Como el conjunto de individuos que establecen una asociación, forjando vínculos entre sí. Cuando nosotros vamos a establecer, les he dicho siempre en todo momento y en toda ocasión que el ser humano como tal de forma individual jamás está aislado, siempre está en constante comunicación con otro ser humano. Por lo tanto, al estar en comunicación con uno o más seres humanos, pues conformamos un grupo. Y entonces por eso siempre hemos escuchado aquel término que dice, ¿verdad? Que la familia es la base fundamental de la sociedad. ¿Por qué? Porque formamos ese conglomerado social como tal. En este caso, cuando nosotros hablamos de esta asociación que va a tener vínculos entre sí, es porque siempre les he mencionado que nosotros pertenecemos a una familia, jugamos un rol de padre, de madre, de hijo, de esposo, de hermano, de tío, de primo, de sobrino, etcétera. Ese es mi rol individual, pero ya dentro de un grupo social, les he dicho pertenecemos a una familia, les he mencionado que pertenecemos al colegio, a un sector educativo, a un sector laboral, a un sector social, a un sector religioso, etcétera. Entonces ahí es como tenemos esos vínculos entre sí, ¿verdad? Que son afines como tal. En su momento, pues también vamos a tener cada uno objetivos determinados de forma individual y objetivos que en su momento pues van a ser grupales. ¿Qué pasa cuando usted tiene sus objetivos individuales? Cuando nosotros desarrollamos esa parte, por ejemplo, del proyecto de vida, pues yo le decía a usted, ¿verdad? Usted determinó sus objetivos, o sea, no determinó los objetivos de su mamá, de su papá, de su esposa, de su hermano, de su tío, de su primo, de su padrino, de su mejor amigo, ¿verdad? No, que usted lo desarrolla en base a su persona. Pero este objetivo, al final de cuentas, pues va a establecer un fin primordial dentro de un núcleo social. ¿Por qué? Porque usted se está preparando en este caso para seguir estudiando la carrera de abogado y notario. En este caso, cuando usted vaya y sea un profesional del nivel medio, usted va a abarcar, ¿verdad? Un estudio universitario y eso le va a generar a usted una satisfacción y una mejor condición de vida. Al tener usted una condición de vida, pues pertenece, le decía, a esa parte individual, pero el servicio que va a ofrecerlo a la sociedad. Entonces, esos objetivos de desarrollo son los que se va a promover. Entonces, vea cómo una cosa tan simple viene a encajar, ¿verdad?, dentro de un grupo social como tal. Entonces, para establecer esta parte de la organización social, siempre lo vamos a ver, ¿verdad?, como aquel conjunto de individuos que se establecen. Si usted quiere cambiarle ya la situación y ampliarlo, ¿verdad?, dentro de un territorio nacional en donde pueden estar enlazados o vinculados por objetivos individuales y colectivos. Y ya usted que está estudiando como tal derecho sabe que es lo mismo, ¿verdad? El conjunto de normas y reglas que regulan la conducta del individuo dentro de un grupo social. Otra vez, organización social. Entonces dice, una organización social es un grupo de personas que se asocian con un fin, ya sea social, político, económico, cultural, ecológico, le dije religioso, ¿verdad?, educativo, laboral, etc. Las organizaciones sociales se caracterizan porque las personas las componen, comparten valores. En este caso, cuando nosotros nos desarrollamos como seres humanos, pues todos establecemos valores, principios, normas, reglas, establecemos objetivos, metas, etc., de forma individual, que ella había explicado al inicio, que luego se trasladan, ¿verdad?, a un sector social. Entonces eso nos permite tener esa asociación, esa interacción que nosotros vamos a tener, les dije, con dos o más individuos. Algunos ejemplos de la organización social pueden ser unas empresas, pueden ser los partidos políticos, pueden ser asociaciones culturales. Hoy en día, ¿verdad? Los grupos o sectas religiosas, como usted quiere llamarle, son grupos, ¿verdad? Eminentemente sociales. Nosotros somos un sector de un grupo educativo. Entonces sí, somos un grupo como tal, ¿verdad? Y si lo minimizamos, pues somos de nivel medio. Y si lo acercamos más todavía, ¿verdad? Somos estudiantes de la carrera de Derecho. Y todavía aún reduciéndolo más, ¿verdad? Pertenecemos al colegio preuniversitario, que es el CONJAI. Entonces vean cómo nosotros vamos a establecer un punto de partida dentro de un grupo social.
Las características dentro de los grupos vamos a tener, que son las personas que las integran persiguen un objetivo en común para el cual elaboran estrategias o planes. Yo le decía a usted, usted ya tiene establecido, ¿verdad? Sus metas, sus objetivos y cómo lo estableció en un proyecto de vida. Y ya usted lo tiene plasmado, ¿verdad? Por escrito, cómo lo va a llevar a cabo. ¿Implican la administración de recursos humanos, financieros y materiales? Sí. El recurso humano es usted. El recurso financiero va a ser aquel económico que le va a permitir a usted avanzar en relación a la necesidad que usted tiene como tal de poderlo llevar a cabo. El material viene siendo, ¿verdad? Todo aquello que se va a establecer como elemento que le va a favorecer a usted en un momento determinado de poderlo llevar a cabo y desarrollarlo a plenitud. A eso se refiere estableciéndolo desde este parámetro. Tenemos entonces, dice, cada organización social cuenta con sus propias particularidades, dado que están integradas por distintos individuos, cada uno a su vez con unas características únicas. Definitivamente el ser humano es único, no hay otro igual, o sea, no hay otra persona igual a mí, no hay otra persona igual a usted, ¿verdad? Es que nos parecemos, es que pensamos igual, es que pensamos similar, es que tenemos los mismos gustos. No, definitivamente el ser humano es único, es individual. Compartimos rasgos, compartimos características, sí, pero al final cada quien es un elemento único, ¿verdad? Siempre les he mostrado, manifestado, ¿verdad? Una situación filosófica muy personal, establecida, ¿verdad? En una base cristiana que cuando Dios nos crea, nos ha elegido, nos ha formado, ¿verdad? De forma única. O sea, no hay dos igual que nosotros, somos únicos. Cada integrante de la organización cumple un rol distinto para alcanzar los objetivos planteados. Muchas funciones a su vez se van a interrelacionar entre sí. ¿Por qué? Porque ya le dije qué rol juega usted, ¿verdad? Un padre, bueno, actúa como padre, ¿verdad? Educando a los hijos, proveyendo a la familia, ayudándolos, fortaleciéndolos, etcétera. Usted actúa como hijo, pues usted tiene el respaldo del padre, ¿verdad? Y depende del padre como tal. Usted es un estudiante, su responsabilidad es estar en clase, puntual, pendiente de cada una de las actividades. Entonces vea cómo un papel o un rol se establece en el ser humano y lo tiene que llevar a cabo. No se forman únicamente por diversas variables circunstanciales que confluyen, ¿verdad? O sea, no es algo que definitivamente, a ver, yo estoy aquí porque no tenía otra cosa que hacer, ¿verdad? Entonces, definitivamente si quiero pertenecer a un grupo, aunque sea en ¿verdad? Voy a encajar. No, no existe una casualidad, sino nosotros siempre desarrollamos cuestiones intencionales, ¿verdad? Porque qué fin tendría que nosotros viniéramos a ver qué pasa, ¿verdad? En el día dentro de las aulas. O sea, no, no es eso. Al menos mi rol no lo establece. Tengo una intención, la tengo planificada, la tengo medida, la voy a ejecutar y la tengo establecida de poderla llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, no es algo esporádico que a mí se me vaya a ocurrir poderlo desarrollar. Dice, para evitar conflictos entre los miembros de la organización se pueden establecer normas y definitivamente por eso le mencionaba a usted, ¿verdad? Específicamente esta parte del derecho, o sea, conjunto, ¿qué es el derecho? Conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Que regulan la conducta del individuo dentro de una sociedad. Y ya de acuerdo a la excepción del derecho que se tenga, ¿verdad? La rama, ya sea jurídico, penal, civil, constitucional, pues ya esa base establece, ¿verdad? Y se remite al punto central. Pero mientras tanto, en forma generalizada, ¿verdad? Regula la conducta del ser humano. Es decir, nos dice qué podemos hacer, qué es lícito o qué es ilícito, qué está prohibido o qué está permitido, ¿verdad? Le establece a usted obligaciones y le establece también derechos. La organización puede establecerse bajo una figura jurídica determinada, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera. Sí, nosotros somos personas individuales, pero en un momento determinado pudiéramos traspasar a ser personas jurídicas, es decir, una asociación, ¿verdad?, de una empresa como tal. Entonces, sobre eso es que se establece esa parte. Otra excepción de la organización social comprende, dice que es un modelo dentro de la sociedad. Yo ya había establecido que, dice otra vez el término, ¿verdad? La familia es el núcleo de lo que es la sociedad. Sí, entonces es un modelo, ¿verdad? Establecer. En algún momento algún niño, tal vez ustedes han escuchado, ¿verdad? Dice, ¿qué quiere ser usted grande? Igual que mi papá.
¿Y qué es su papá? Pues su papá es constructor, es zapatero, es carpintero, es doctor, es licenciado, es cirujano, etcétera, ¿verdad? Pero tiene los mismos ideales. ¿Por qué? Porque es un modelo a seguir. Lo mismo pasa en la sociedad. Aunque algunas veces también les he aclarado en muchas situaciones que hay que tener cuidado con esa situación, porque a veces establecemos o queremos adoptar modelos sociales que no vienen, ¿verdad?, a ser beneficiosos para el ser humano como tal, ¿verdad? Entonces a veces tenemos aculturaciones que no son necesarias o que no son idóneas como tal. La organización social, ¿cómo surge una organización social? Que surge desde el inicio del hombre, tan simple y tan sencillo como eso. ¿En qué momento, en qué establecerlo? Nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, que existen diversas teorías de cómo el hombre ha surgido y entonces desde ese origen del ser humano, pues se establece, ¿verdad? Que no es que haya sido esporádico y entonces todos cayeron como gotas de lluvia, ¿verdad? Y se pobló la tierra. Entonces, de acuerdo a aquellas tendencias evolutivas, es como nosotros vamos a dar inicio, ¿verdad? A la formación de una sociedad como tal. Los grupos sociales, dice, al encontrar leña para hacer fuego, cazar, pescar, buscar lugares, entre otros, pues vamos a establecer, ¿verdad? Esa necesidad que se tiene. Aquí definitivamente nosotros vamos a imaginar cómo el ser humano, ¿verdad?, fue evolucionando de fase en fase y creando una evolución hasta el día de hoy. Clases de grupos sociales, hay grupos primarios y grupos secundarios. Esto pareciera chiste, ¿verdad? Primario y secundario. Sus miembros de primario, sus miembros se comunican entre sí, personalmente desarrollan creencias, prácticas sociales, jergas, cuando hablamos de jergas, ¿verdad? Es un tecnicismo, ¿verdad?, del idioma, y tradiciones comunes son asociaciones más universales, ya que se extienden por muchos ámbitos de la vida humana como tal. Para el sector secundario, pues son organizaciones a gran escala, donde sus miembros pues son impersonales, es decir, son regulados a través de una burocracia, conflictos que en un momento no se resuelven, dice, dentro de un grupo, ¿verdad? Sino se van a instancias superiores. Es decir, claro, en este caso podemos decir aquellas empresas o organizaciones que en algún momento, ¿verdad?, tienen una representación jurídica. No son personas, pero son entes, ¿verdad?, jurídicos como tal, o personas jurídicas, pero nosotros sabemos que es solamente el nombre establecido. Las sociedades, la evolución de los grupos humanos está íntimamente unida a los problemas que tiene que resolver cada día, cada minuto, cada segundo, pues genera una complejidad para el ser humano, ¿verdad? De lo más simple y básico. Usted ya sabe que se tenía que levantar el día de hoy, ¿verdad? Que tenía que desayunar, que se tenía que bañar, que tenía que establecer muchas otras situaciones y usted empezó a ver, ¿verdad?, qué ropa se iba a colocar. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a tener una toma de decisiones que en su momento, ¿verdad?, van a ir en complejidad, es decir, sumando, ¿verdad?, una situación distinta. Los miembros de un grupo se asocian con la finalidad concreta. La empresa son también formas de organización social, sí. Una empresa, pues definitivamente es un conglomerado también social, ¿verdad?, que ofrece un servicio, un producto, según lo que se establezca. Una sociedad es una asociación de grupos humanos. Y es que esto solo le compete al ser humano como tal, ¿verdad? No vamos a decir que la sociedad de los animales, de los perros, de los gatos, no, o sea, solo le pertenece al ser humano como tal. ¿Qué desarrollan dentro de este grupo social? Pues ya hablamos, ¿verdad? De educación, política, religión, aspectos morales, aspectos religiosos, etcétera. Todo lo que competa en la vida del ser humano como tal. Entonces acá dice, se evidencia con claridad la diferenciación de los roles que cada uno posee. Sí, no es lo mismo ser hijo que ser padre, no es lo mismo, ¿verdad? Ser trabajador que ser patrono, no es lo mismo, ¿verdad? Ser estudiante, ¿verdad?, que ser docente. Entonces usted ya va en ese rubro de establecer cada uno de los roles que tenemos. Pero nosotros vamos a entender que el ser humano o la sociedad pues ha tenido una evolución y esta evolución nosotros vamos a verla desde dos perspectivas. Generalizada desde el aspecto que compete, por ejemplo, en este caso a la situación como tal, llamémoslo así,
de evolución del ser humano, y la otra, ¿verdad?, de evolución social, o sea, como conglomerado, como sociedad establecida. Tenemos entonces acá que los sociólogos pues ofrecen esta primera clasificación establecida. Y con ello entonces tenemos, dice, comunidad tribal. El término tribal, ¿verdad? Es originario, es inicial. Entonces dice, es la forma más antigua de una sociedad. La comunidad tribal surge de la asociación de grupos familiares, se caracterizan por una división de trabajo muy limitada. Y nosotros si pensamos cuando el ser humano empieza, ¿verdad? Como familia, pues solo la instauración, ¿verdad? De la unión entre el padre y la madre como tal, y luego cuando ya nacen hijos, ¿verdad? Ya hay descendientes y entonces hay un crecimiento, pero al inicio pues solamente establece, ¿verdad? Esa forma. Si recordamos también que dentro de esta aparecía, ¿verdad? Que el ser humano iba de lugar en lugar, ¿verdad? Era nómada, no era sedentario. Y que en este caso tenía que buscar, ¿verdad? Todo lo que viniera a beneficiarle a su evolución, que le beneficiara, ¿verdad? En su alimentación, en su vivienda, en su calzado, en su abrigo, etcétera. Todas las necesidades que tenía que sufragar. Pero veamos otra vez a este hombre rudimentario, ¿verdad? En cuevas, en cavernas, en un raciocinio incipiente, en una precariedad en relación, ¿verdad? A artículos, instrumentos y todo, a la distinción de lo que hoy somos nosotros como seres humanos. Una comunidad, dice, asiática, un tipo de sociedad primordialmente rural que no existe una división de clases. Aquí dice las tierras son propiedad del poder supremo y son cultivadas por el pueblo. ¿Y qué pasa con este régimen político? Pues establece, ¿verdad?, que la decisión la toma el líder de la comunidad. Y él establece que todos van a desarrollar cierto aspecto, pues eso es lo que se va a hacer porque el líder lo establece, ¿verdad? La sociedad antigua, tipo de comunidad que se constituyó mediante la unión de tribus. En este caso, pues es otra parte, ¿verdad?, el desarrollo inicial del grupo social como tal. La parte de la evolución, pues ya en los últimos tiempos modernos, ya me atrevería, ¿verdad?, a establecer un poco más de la modernidad en lo que es la romana y la griega, porque ahí aparece el término de Estado como tal. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Estado pues es el ente regulador, ¿verdad?, que establece soberanía, territorio, ¿verdad?, un gobierno, norma, etcétera, a una sociedad. Entonces veamos cómo lo va haciendo, ¿verdad?, de evolucionar el mismo ser humano. Luego tenemos una sociedad feudal, y en este caso la sociedad feudal es donde se establece, ¿verdad?, que hay un hombre que tiene muchas tierras, pero que toda esta tierra está en pocas manos y existen muchas manos trabajadoras que no tienen tierras. Entonces existe, ¿verdad?, el señor feudo o el señor feudal, ¿verdad? Y lo que es en este caso, pues la persona que va a trabajar en esas tierras como tal. Tenemos la sociedad capitalista burguesa. Definitivamente ese es el avance, ¿verdad? Ya aquí ya establecemos nosotros otra situación. Con este tipo de implantación de lo que es la sociedad capitalista burguesa, pues se establece, ¿verdad?, que el comercio, el mercado, la producción, el nivel económico tienen que establecer y desarrollarse de una forma plena. Por lo tanto, lo que hacen es que ya nosotros dentro de esto, ¿verdad?, con la revolución industrial, con la situación de poder implementar, ¿verdad?, otros elementos, pues se hace ese crecimiento económico que se está estableciendo. Y por último tenemos algunas organizaciones políticas que actualmente dice son complejas dentro del Estado. Tenemos, por ejemplo, un imperio de la ley. En un momento determinado nosotros sabemos que todo Estado, todo país, toda república, toda nación, pues está regulada por un imperio, ¿verdad? Porque sería la ley. En este caso, como ustedes ya tienen nociones de lo que es el derecho, saben que la primacía, ¿verdad?, de la ley es la constitución política de la república, en este caso de Guatemala como tal.
También dice existe la división de poderes y nosotros sabemos que existe el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo, como su nombre lo indica, ¿verdad? Legislar, crear esas leyes que van a venir a regular a esta sociedad. En ellos está involucrado, ¿verdad? El presidente, el Congreso de la República y otros entes. Tenemos el poder ejecutivo, como su nombre lo dice, ejecutar, ¿verdad? Estas leyes que se han instaurado por este poder. Entonces, lo que viene es que hace, ¿verdad? Que se establece esa normativa para poderla llevar a cabo. Y el Poder Judicial, pues no es más, ¿verdad? Que la administración de la justicia dentro de lo que compete a una nación nuevamente, a un país, a un territorio, etc. Los tipos de relaciones sociales, bueno, esto es muy común poderlo establecer en cualquier momento, ¿verdad? En algún momento tal vez se asocia un poquito más en lo laboral, pero esto es independiente. La relación vertical es una estructura de sociedad humana. Se establece sobre la desigualdad de estatus y roles, porque siempre va a haber un poder jerárquico, ¿verdad? O sea, un primer estatus, un segundo estatus, un tercer estatus, ¿verdad? O a la inversa un estatus alto, un estatus medio y un estatus bajo, ¿verdad? Es decir, entre la situación económica. Autoridad es el derecho establecido por cualquier orden social y ya nosotros vamos a llamar, ¿verdad?, al gobernante como una autoridad máxima. Y que en este caso, pues, nosotros entregamos esa autoridad, ¿verdad?, con el sufragio que nosotros emitimos. Las relaciones horizontales, ¿verdad? Horizontal. En este caso son aquellas organizaciones complejas que permiten, ¿verdad?, que las políticas deben basarse, dice, entre el acuerdo entre las personas, que todos deberíamos de tomar decisiones para poder establecerlas, ¿verdad? Es decir, gobernante y gobernados tendríamos que establecer si va a funcionar o si es bueno es Y o X situación, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es el contractualismo, que esta se desarrolla en el siglo XVII y XVIII con el apoyo de Hobbes y Locke y Rousseau, entre otros, ¿verdad? Los individuos renuncian a una parte de libertad a cambio de seguridad. Es lo que nosotros establecemos hoy en día. El sensualismo dice que su defensor, perdón, es lo que es Parson, que nosotros establecemos como Pearson, ¿verdad? Quien considera que los valores sociales son superiores y que deben ser compartidos por todos, es decir, que sean generales para todos, no es para quien lo quiera, ¿verdad? Establecer, no, todos en general. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí nuestro tema. El resto de tiempo pues lo vamos a establecer para discutir y aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener. Así que este es el momento de ustedes, los escucho.